Ahora sí. Bueno, creo que ya estamos todos, no recuerdo cuántos éramos la anterior sesión, pero muy interesante la pregunta que ha hecho el compañero Willy, que obviamente está aquí presente también, y nos hacía la consulta y nos refería a algo muy importante, que sí, podría ser asimilado como lo que nosotros vemos en nuestra querida Constitución, en el artículo 410, que tanto este docente les anda machucando con que lo leamos y lo veamos y lo leamos además, ¿no es cierto? Y nuevamente vuelve a presentarse, nos vuelve a refregar ahí 410 para tenernos que hablar de un bloque de constitucionalidad, de una jerarquía normativa y de un concepto de la Constitución que espero que se les esté quedando. Porque va a ser pregunta de examen, o no me acuerdo si ya ha sido pregunta de examen, pero nos vamos a basar en el 410 ya la siguiente parcial, porque lo que nosotros estamos avanzando actualmente obviamente tienen que ingresar a lo que es el examen de segundo parcial, y tenemos un buen lapso de tiempo para poder desarrollar los temas, como es el 11, creo que les he dicho, ¿no? El 11 de noviembre creo que era el examen parcial, compañeros. ¿Qué es en esencia la pirámide de Kelsen que hemos visto en Introducción al Derecho? ¿En qué materia la han visto, compañeros? Sí, tiene que ser Introducción al Derecho. Esta pirámide, compañeros, como muy bien nos refiere acá, y bueno, he tratado de buscar la pirámide más bonita que esta esté en 3D, nada más pinturas que había en el internet, nos habla de esa representación gráfica del sistema jurídico respecto a las normas jurídicas. Que de cierta manera no está acorde a lo que nosotros están, o sea, prácticamente se basa en la pirámide de Kelsen, nuestro artículo 410. Pero nuestro 410, compañeros, ¿qué más nos menciona respecto a lo que es la Constitución? A ver, de un momento, nuestra jerarquía normativa. Ahora sí, de un momento, ¿dónde están? Tenemos muchas ventanas abiertas. Vamos cerrando una por una, hasta las notas había visto para verlas. A ver, ¿qué nos dice la pirámide de Kelsen? Nos habla obviamente de la Constitución Política del Estado, nos habla de las leyes nacionales, locales, y pone al nivel fundamental, ¿no? Hablamos de ese nivel fundamental a partir de lo que nosotros estamos viendo acá en la pirámide de Kelsen, obviamente, ¿no? Aunque pudiésemos compartirla también con la Constitución al mismo tiempo, pero ustedes tal vez están con su Constitución Política del Estado al lado, y la pone en ese mismo nivel a los tratados internacionales. Ya les he dicho, si bien podemos asimilar de que está basado, obviamente, en este 410 de la Constitución Política del Estado,
dentro de lo que entendemos que es la pirámide de Kelsen. La constitución política del Estado, compañeros, no puede estar al mismo nivel fundamental de lo que son los tratados internacionales. Respecto a, obviamente, como nos dice. Ay, Dios. Tratados internacionales, específicamente de derechos humanos, nos dicen, ¿no es cierto? Nosotros en nuestra jerarquía tenemos por encima de los que son los tratados internacionales a nuestra constitución política del Estado, no al nivel de los tratados internacionales, porque jerárquicamente es superior a los tratados internacionales y que van a venir a complementar nuestra querida constitución política del Estado a través, sí, de estos tratados y convenios internacionales, pero no por encima de lo que ya está establecido en nuestra constitución política del Estado. Pero, también hay un pero, de que estos tengan que ser ratificados por nuestro país. O que haya participado. Obviamente tienen que estar ratificados porque han participado, ¿no es cierto? Y junto con esta ratificación de esos tratados internacionales vienen todos los protocolos que eso están viendo en derecho internacional, público y privado. Ya obviamente después viene como nivel, nos dicen, ¿no? Nivel legal, leyes nacionales, locales y tratados, ¿no? Leyes nacionales, nuestros estatutos, cualquier tipo, y el resto de las normas, hablamos de leyes, de legislación departamental, municipal o indígena, originaria y campesina. Y ya posteriormente, en nivel base, ya obviamente ya viene a equipararse a lo que son las sentencias, normas, contratos, testamentos. Pero, en esencia, nosotros tenemos que asimilar que nuestra Constitución está por encima de lo que son incluso los tratados internacionales en derechos humanos o normas de derecho comunitario, ¿no? Que nosotros los tenemos sí plasmados y que de cierta manera, ¿no? En cuanto a procedimentalmente nosotros vayamos desarrollándonos en la función de abogados, obviamente, la vamos a saber fundamentar, que va a venir a aplicarse dentro de nuestro Estado lo que es este tipo de tratados y que siempre hacemos mención, como siempre hacemos mención en materia penal, por ejemplo. Nos vamos a ir un poco más adentro. Ley 348, Ley de Violencia contra la Mujer, artículo 308, hay bis, 308, 272 bis, ¿no? 272 bis de violencia, ya sea, ya saben que la violencia no necesariamente tiene que ser física, sino puede ser psicológica, económica, entre otras, que son determinadas en esta ley 348, que obviamente también se puede aplicar para el hombre, ¿no es cierto? Que nos dice la misma ley 348 además. Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, y les hablaba de procedimentalmente, siempre fundamentamos, ¿no es cierto?, una audiencia de juicio penal, de juicio oral, en materia penal, perdón, ¿no, compañeros? Y le hacemos referencia al juez, ¿no? Sin dejar de lado lo que nosotros ya tenemos establecido en la Constitución Política del Estado, que en esencia viene a ser lo primero, y que les referimos al juez que tenemos, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará, la cual hace referencia a esos derechos que tienen las mujeres y que son vulnerados y que vienen de la mano de la ley 348 también, y que son obviamente tratados que pueden y que han sido ratificados también dentro de nuestro país, porque son vulneraciones a los derechos humanos, pero de sexo femenino. Y les referimos a nuestra autoridad jurisdiccional para hacerles recuerdos de que conforme al artículo 410, parágrafo segundo de nuestra Constitución Política del Estado, cuyo inciso hace referencia a tratados internacionales, señor juez, voy a hacer mención a esta convención, la cual nos hace referencia de esos derechos que han sido vulnerados a mi clienta.
respecto a la violencia ejercida por el acusado. Y es así que por medio de Secretaría, por favor, señor juez, voy a hacerle presente para que se considere en audiencia de juicio. Y que al mismo tiempo se ponga a consideración de la parte adversa con la finalidad de que éste pueda tomar conocimiento de esta norma internacional. Me estoy refiriendo en primera instancia a la Constitución y ya en un inciso segundo ya a lo que es esa convención. Bueno, nacía eso de lo que es, ¿no es cierto? La pregunta de acá del compañero Willis, que muy bien nos las ha hecho y sí tiene relación, pero que en esencia la Constitución siempre va a estar por encima de los tratados internacionales. Esa es la única, tal vez, eh, característica que puedo resaltar de lo que nosotros nos interesa ver dentro del estudio de esta Constitución. Y ahí nosotros ya vemos aplicando en la práctica lo que va a ser y lo que van a hacer cada uno de ustedes, compañeros, ya en el ejercicio de la profesión. Y la necesidad de conocer estos artículos. Y tenemos que aplicar y hacerle recuerdos al juez o al tribunal de que existen parámetros que están dentro de la jerarquía normativa establecida en este 410 en su segundo parágrafo, que pueden ser aplicados. Pero bueno, nos estábamos abocando también a lo que es nuestra querida clasificación. A veces nos salimos de contexto, compañeros, pero valgan los ejemplos, ¿no? De poderlos aplicar, compañeros, y espero que ustedes ya muy pronto estemos ya viéndonos en el ejercicio y nos abocábamos al análisis entonces de esta caracterización de esta norma constitucional a través de esta disponibilidad y el aspecto imperativo de la Constitución. Y también de nuestro trabajo práctico que ustedes tienen que analizar. Y este semestre no va a haber regalitos. De que haya, bueno, ya está bien en la clase, y bueno, ha participado, pero bueno, vamos a tener que un poquito leer mejor nuestro trabajo, no trabajo práctico, nuestro foro, que no es similar a un trabajo práctico, compañeros. ¿Ya? Así que ya saben, para los que gusten, vayan leyendo lo que es el caso Tomasita y vamos a comparar lo que nos dice la Constitución y lo que nosotros entendemos por Constitución y que tal vez a través de lo que, de esta disponibilidad imperativa ha sucedido con este caso y que seguramente ustedes me van a dar un criterio ya en el análisis y estudio de lo que nosotros estamos viendo con lo que estamos explicando y el artículo específico, y a ver qué más me pueden referir sobre ese tema, porque cuando hablamos de derecho constitucional tenemos que hablar de derechos humanos, compañeros. Dentro de esta característica y clasificación de disponibilidad tenemos a la norma, al concepto de prohibitiva, como ustedes creo que ya lo hemos visto también en la anterior clase, pero lo estamos repasando y lo estamos, como dicen, repasando, volviéndolo a ver, para que quede claro de que dentro de esta característica prohibitiva, los autores nos hacen mención, nos dicen, ¿no? Impelen a un comportamiento pasivo, aclarándose que mientras que el ciudadano no puede ser obligado a hacer, no, escuchen bien, no puede ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse además de lo que éstas no prohíban. Lo prohibitivo viene de la mano de ¿cómo le puedo definir? Un concepto, un dicho tal vez, no sé ahora cómo podemos clasificarlo, ahí algunos abogados siempre utilizan, ¿no? Y les voy escuchando, y a veces estamos parados siempre tratando de entender a la parte adversa y dicen, no, lo que no está prohibido está permitido, señor juez, ¿no? Así, el fundamento ahí. Y siempre hacen mención a eso. Mis queridos colegas también, ¿no? Ya sabemos de memoria eso los abogados, y en algún momento en algún artículo he leído también ahí, algún abogado
no está prohibido, está permitido. ¿Verdad? Pero el aspecto prohibitivo nace de ese, de esa frase, de esa expresión que se tiene dentro de la juerga de abogado, ahí siempre están refiriéndolo, impele a un comportamiento pasivo. El ciudadano no puede ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni mucho menos a privarse, obviamente, de lo que no está prohibido. Y ahí nosotros tenemos el ejemplo, y ahí hablábamos del ciudadano común y corriente como nosotros. Y ahí tenemos el ejemplo de estos servidores públicos, y lo íbamos hablando, ¿no es cierto? Que como autoridad tengan, ¿no? Una lógica contraria, dice. ¿Respecto a qué? A que más bien ellos hagan algo que no esté dentro de su competencia. Algo que no sea otorgado a partir de lo que es la Constitución y la ley, puede ser sus atribuciones específicas. Que algo esté prohibido. Ahí nosotros ya vemos, ¿no? Ya hay un artículo específico en nuestra Constitución del hecho de que estos funcionarios se vayan más allá de la competencia o funciones que éste haya tenido. Y que sean determinados sus actos como nulos, además. Se ve, ahí, ¿no? La diferencia ya cuando uno está en la función pública. Y es ahí donde nosotros además vemos y siempre relacionamos ese tipo de situaciones con autoridades que no necesariamente tienen que ser de los tribunales departamentales de justicia, ¿no? Sino autoridad pública. Puede ser un alcalde, puede ser un funcionario público de una institución recaudadora de tributos, como es impuestos nacionales, la aduana nacional. Y ahí viene lo prohibitivo para estos funcionarios. En base a esa lógica contraria que se tiene a partir de lo que nosotros hemos establecido para el ciudadano. Estamos entendiendo, ¿no, compañeros? Más allá, compañeros, dentro de esta ya como un tercer punto y último, dentro de esta clasificación de disponibilidad, hablamos de esas facultades, de esta característica facultativa o discrecional, que ya la doctrina nos habla de una efectivización que depende de la concurrencia de las circunstancias específicas, dice, valoradas por el titular, con el Estado, respecto, ¿no? Una facultad discrecional que sea específicamente, ¿no? Una facultad, una competencia de un órgano. Una facultad, una competencia que puede ser, y nos dan el ejemplo de un órgano ejecutivo, de tener que considerar indispensable la aplicación de algo. Y que no pueda ser asumida como algo arbitrario. Es la facultad, las facultativas o discrecionales del hecho de que, como ejemplo, tenemos nosotros que el órgano ejecutivo de tener que fundamentar como algo probable la existencia de algo que va en contra del Estado. Como ha sido la situación que nosotros hemos atravesado ya en anteriores gestiones donde se hablaba, y ustedes han debido escuchar, de un estado de excepción, ¿no? Que tenía que ser dado por el órgano ejecutivo y que nosotros no pudiésemos haberlo visto como una potestad que hubiese sido manipulada políticamente, sino más bien como una potestad que nosotros no podemos asumir que es arbitraria porque está dentro de esas facultativas o discrecionales obligaciones que tiene ese órgano. Y al hablar de un estado de excepción hablamos de un peligro para la seguridad del Estado. Una amenaza externa o una conmoción interna o más allá un desastre natural.
donde tenga que determinarse ese Estado. Ahí el artículo 137 de la Constitución nos hace referencia respecto a ese tema del estado de excepción, que es una facultad que tiene, una potestad que tiene el órgano ejecutivo. Y hablaban, ¿no es cierto? Hay mucha conmoción interna después de situaciones que hemos vivido en anteriores gestiones y hablaban de poder determinar un estado de excepción. Ahí está esa característica facultativo-discrecional que tiene un órgano. Y ahí está dentro de esta clasificación de disponibilidad que tiene la norma constitucional a través de esa caracterización que nosotros estamos estudiando. Estamos entendiendo, y hace rato les decía, compañeros, miren, me estaba olvidando, hasta antes de que nuestro compañero, creo que compañero Mosqueira, no me acuerdo si era, o Willy, nos hablaba, y hablábamos del análisis profundo que tiene una norma constitucional y en sí la constitución política del Estado, y estudiábamos dentro, y les decía, dentro de la pandemia, realmente algo positivo que ha empezado a darse ha sido esos cursos virtuales en materia de derecho constitucional, y que han nacido del Tribunal Constitucional Plurinacional. No sé si lo habrán hecho, pero ha sido un curso demasiado difícil para mí, y yo pienso que el derecho constitucional es tan profundo de estudio, compañeros, del análisis de casos fáciles, de casos difíciles, que son denominados muy bien dentro de la norma constitucional, a partir de criterios de pensadores y de doctrina. Realmente ha sido uno de los cursos más difíciles que he realizado. ¿Por qué? Porque no nos han dado ventaja de darnos algo que nos pueda ayudar, algo que nos pueda ayudar a entender mejor, sino realmente ha sido una explicación magistral muy buena por parte de quienes han dado ese curso, que eran magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces, un curso demasiado respetable, compañeros, que me ha dejado y que hemos tenido que estudiar, y me incluyo dentro de la cantidad de personas que habrán dado el curso y la cantidad que no aprobaron para poder obtener el certificado. O sea, hace un curso de un mes creo, y cada semana era cada día, creo que el curso, increíble, más que un diplomado, compañeros. Entonces, el estudio de Derecho Constitucional abarca mucho, compañeros. Y ahí nacen las especialidades que ustedes ya van viendo en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, que necesariamente toca el lado constitucional y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, la necesidad de estudio de la norma constitucional desde siempre va a ser imperativa, tal cual como esa característica de disponibilidad que estábamos analizando, ¿no? Vamos a quedar aquí, compañeros. Espero que vayan entendiendo. Yo sé que estamos avanzando acá, nos estamos trabando un poquito con los ejemplos y además con la forma en la cual nosotros tenemos que asumir el estudio del derecho constitucional y la importancia que tiene, y no me canso de referirles la importancia que tiene el estudio del derecho constitucional, que en algún momento espero que realmente sepan valorar aquí el esfuerzo del docente, de tenerles que explicar, como dicen comúnmente, como con chuis, ¿no? Nos referían en la universidad, muy bien recuerdo, muy gratos recuerdos, además una buena y bonita etapa que nosotros atravesamos como estudiantes. Compañeros, bueno, díganos, Neisa, ahí está, nuestra compañera Neisa ya apareció. Buenas noches, doctor. Voy a disculpar de nuevo que le haga la pregunta. Estamos viendo la clasificación a partir de la disponibilidad y la aplicabilidad. Hemos visto a partir de la disponibilidad las imperativas, ¿no es cierto? Ahora las facultativas o discrecionales. ¿Y cuál era el otro? Perdón, no he tomado apunte del otro porque nos dijo que son 3, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? No, está bien. A ver, compañeros, ¿quién nos quiere ayudar para poder complementar? Y bueno, se le tenga que dar un puntaje, un punto, no puntos, ¿no? Después me van a reclamar. Vamos a tener que considerar la participación. A ver, ¿quién estaba atento? ¿La prohibitiva? A ver, otra vez no le escuché, mil disculpas, compañero. ¿La prohibitiva, doctor? ¿Qué dice, compañera? ¿Está bien? Estábamos hablando de las imperativas, prohibitivas
y las facultativas o discrecionales, que era la última, compañera. En la discrecional, obviamente, nosotros como facultativa hemos mencionado lo que es el órgano ejecutivo y lo que nosotros tenemos que entender como es en sí para él una competencia o facultad que tiene. Por eso le faculta. Y nos habla de facultativas o discrecionales dentro de esa efectivización que va a tener a través de cierto tipo de circunstancias específicas que tengan que ser valoradas por ese órgano, en base a esa competencia o facultad que tiene. Y por eso les daba el ejemplo, ¿no? Es una facultad, una potestad, que no podemos asumir como arbitraria, por ejemplo, ese peligro, algo que pueda ser determinado como un peligro para la seguridad del Estado, algo que pueda ser asumido como una amenaza externa, o a fin de cuentas una conmoción interna para poder determinar un estado de excepción. ¿Hemos entendido, compañera? Sí, sí, doctor. Ya. Ahí vamos a quedar entonces, compañeros. Espero que vayan entendiendo lo que nosotros estamos hablando muy bien. Más bien, gracias, compañera, por la aclaración. Seguramente nos ha servido a algunos otros compañeros también en poder complementar sus apuntes, ¿no? Entonces, vamos entendiéndonos, vamos tratando de también avanzar, y ya saben, nuestro primer foro, que ya lo vamos a ir desarrollando para las siguientes semanas, que obviamente no tiene que tardar más de 24 o 48 horas en su participación. Vamos a analizar este caso a través de lo que es la Constitución, y seguramente el análisis que ustedes van a llevar a cabo sobre el caso de la señora Tomasita, ¿no? Entonces, quedamos acá, compañeros, nos vemos en la siguiente clase. Espero que todos estén bien y también sus familias. Cuídense, compañeros. Hasta la siguiente. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.